Este es el último obsequio que recibí de Francia, claro, como ese. Porque todavía espero seguir viajando a Francia, estudiando allá, escribiendo allá. Pero quería subrayar solo una cosa. Francia a mí me dio todo. Yo tenía muchas cosas, pero me dio cosas igualmente valiosas. Me dio la lengua, en la que sueño, en la que escribo, en la que pienso, en la que a veces lloro, en la que amo. Me dio la tierra, me dio el territorio del cual yo había sido expulsada del mundo propio. Me dio casa, me dio una casa, un chemois en París, que al comienzo fue difícil, como le comenté, pero después me llenó de alegría, de savoir-vivre, me dio un oficio. Yo no sería, tenía ya dos, ¿verdad? Pero me dio el oficio que elegí como mío hasta ahora y que va a seguir siendo mío hasta de las no más las de. Me dio el savoir-vivre, que también yo tenía, están acá. Yo soy hija de Carlos Colombino, soy hermana de Orlando Salerno, de Escobar, hermana de Elías. Pero me dio un acercamiento hacia la belleza, arte plástica, la música, la literatura, el cine, ya a nivel universal, que acá no tenía. Y nada, yo creo que me dio la alegría, me dio la tristeza, me dio la paz, me dio la angustia, me dio todo. Y eso todo, me siento absolutamente honrado, y lo digo en serio, o sea, no es por incursionar, no para nada. Porque mi país nunca me dio ni siquiera una medalla. Siento que toda mi vida, toda mi obra, todos mis sentimientos iban hacia esa patria que, como decía el Campo Cervera, es la tierra de mi alegría y de mi duelo. De mi alegría y de mi duelo. Nada, espero que Álvaro, ¿dónde está Álvaro? Allá está Álvaro. Prometiste más semblanza. Si alguien quiere decir algo,